Hola, voy a empezar. Mi trabajo de tesina se enfoca mucho en el manga y el anime, y como sucede en la mayoría de los animes, siempre hay una intro. Entonces se me pareció la intro perfecta para este momento, así que ya que tenemos la intro, paso a decirles el tema de mi tesina, que es las cualidades corporales y sus variantes relacionadas con el anime, manga y la danza, influencias y proceso creativo. Ya que tengo como muchísimos autores y subgéneros de los que he estado como trabajando, y vi que esos 30 minutos que tengo son 15, solo me voy a enfocar en uno, que es el anime, manga de Baki, de Grappler, el agarrador, y se enfoca muchísimo en las peleas. Es un trabajo del autor Noriyuki Itagaki. Entonces, ay Dios, a ver si no me hago bolas. Este autor se basa mucho en el cuerpo, en la corporalidad de los personajes, más que en la historia. Y lo elegí porque su proceso creativo y sus influencias han sido como cosas en las que he coincidido mucho como con mi desarrollo dancístico, ya que nunca ha sido como fácil para mí encontrar nunca he tenido talento, para ser más exacto, para crear danza o para saber cómo tengo que hacer un pirueto, saber cómo tengo que tener como una buena posición o algo así. Y desde que empecé a trabajar con la tesina, vi como Villa me había aconsejado, que dijo, ¿por qué no hablas de las cosas que te gustan? Y yo decía, pero es que me gusta el manga y el anime. Y ya fue como, pues, es que eso tal vez no tiene mucho que ver. Pero después de tantos animes y estas cosas que encontré, fue como de, mira, qué gran se me importa. Y qué bello, qué perfecto. Y entonces, de ahí fue cuando empecé como a encontrar, ¿no? Coincidencias en lo que estoy como haciendo. De pronto fue como, ¿qué pasa si estas cosas que estoy viendo como en el anime y en los mangas empiezo a retomarlos, ¿no? Y llevarlos como a mi proceso dancístico, a la creación que estoy haciendo, y darle como una transformación, ¿no? Y podrían estar diciendo como, es que eso ya no podría ser como estar copiando y no tener como ideas originales, pero de ahí viene como esa transformación, ¿no? Ese proceso. Y ese mismo proceso se va más allá de nada más ver las historias, de nada más estar leyendo mangas y animes. También me metí más como en la parte del proceso creativo de los autores. En este caso, Itagaki, que pues no creo que sea muy extraño pensar que el tipo es como fanático de las luchas. De hecho, por eso empezó a hacer el mismo manga y anime. Porque le gusta. Y al mismo tiempo ese proceso creativo que él tiene lleva desde el 93. Su historia ha estado saliendo desde entonces, con una pausa que tuvo de 13 años en el 2000. Y pues de pronto regresó y siguió haciendo cosas súper épicas. Lo que pasó con su proceso creativo fue que el tipo se puso a estudiar mucho la anatomía, ¿no? Para saber cómo las formas de modificar el cuerpo, los movimientos, ¿no? Saber lo que está dibujando, o sea. Y de ahí pues he visto como, muchas de las cosas que voy a estar diciendo van a terminar con, he visto la coincidencia en esto, he visto la coincidencia en aquello, porque todo va en esas coincidencias. Y sí, eso. Lo que iba con su proceso es que se basa en lo que a él le gusta, que son las luchas, y para estas mismas luchas estudia como la anatomía humana. Gran parte de lo que él dibuja es hombres musculosos, porque pues, ve más luchas de hombres que de mujeres. No he indagado mucho en por qué no hay mujeres musculosas en su historia, pero lo curioso es que no hay mujeres en sus historias, o sea, es un mundo nada más de hombres. Y a esto también va como que no hay como un conflicto de géneros o algo así, o sea, no hay como conflictos como de, mira, es muy homoerótico, o mira, es muy machista o algo así, no, o sea, todo es tranquilo, no hay partes de eso. De hecho, es bastante bizarro. Muchos de los personajes que llega a usar está Donald Trump, Mohamed Ali, con un hijo, Mohamed Ali Jr., y muchas cosas así que son difíciles de explicar, pero es lo que le da como ese sentido tan perfecto de Itagaki.
Y pues ahora sí regresa a esta parte del proceso creativo. Su proceso creativo se va en ir desarrollando otro tipo de historias, y entre estas historias creó una que se llama Make-up A, con la que trata como de romper el estereotipo o el tipo de estilo que tienen, que es el de los hombres luchadores fuertes. Con Make-up A se dedica a dibujar un hombre que quiere ser el mejor maquillista del mundo, que es como el contraste total de lo que he estado haciendo con Baki, que se va muchísimo a violencia. Y de hecho el uso de los planos secuenciales también es algo muy de él, porque es como que le da más peso, ¿no? Le da más poder a lo que estamos viendo de este golpe. Viene la fuerza, ¿no? La sensación, se siente, después los cuerpos se mueven. Toda esa modificación, las curvas, la forma en la que dibuja es como favorable, y él mismo la ha ido desarrollando para crear como ese estilo propio, porque no hay como otro autor que haga el mismo dibujo que él hace. Entonces esto le da como su propio estilo y personalidad en lo que él hace, en lo que él ha estado haciendo, y es bellísimo. Igual se va mucho como a la exageración de todo lo que está pasando, porque por la forma en la que usa las líneas, no recuerdo cómo les dicen, por ejemplo, en esta parte de pierna a cabeza, línea, que son las que sirven como para agrandar movimientos. O sea, es muy distinto estar aquí que estar aquí, que si pueden ver en las coincidencias con la danza, es muy distinto estar aquí que estar aquí. Otra vez me regreso, perdón. La parte de Make-up A es un tipo de reto que se puso para empezar a dibujar cosas más tranquilas, ¿no? Más, no quiero decir afeminadas, porque pues, también nosotros nos maquillamos. Entonces, una forma de romper el estilo en el que estaba catalogado. E incluso después de Make-up A sacó otra historia que se llama Ring, que trata de un señor que se especializa en pedir disculpas. Entonces, esa parte creativa de este tipo ha sido también como lo que ha influenciado la forma en la que yo he ido desarrollando mi proceso creativo dancístico. Lo que pasó hace poco con la última coreografía que medio hice, fue romper como con las cosas que sé que puedo hacer y con las que me siento seguro de estar en escenario. De hecho, ahorita también me estoy como viendo por ese lado, porque se siente más bonito estar sentado atrás de la mesa, así que digamos que me estoy como retando a estar más parado, más aquí, véanme, estoy expuesto. Y este último trabajo, Arge, Origen, iba también por este lado de romper como las cosas en las que estoy cómodo, lo que estoy acostumbrado a hacer. Al menos, no sé si a muchos les pase, pero en mi caso ha sido mucho el que sabemos que cuando subimos a escena tenemos una secuencia como muy establecida, ¿no? Con la que nos defendemos y sabemos que no nos podemos quedar como parados sintiendo cómo nos juzgan. Y de esto iba también en la parte de decir, ok, siempre que me subo a bailar giro en algún momento, no voy a girar ya, esta vez no voy a hacer ningún maldito giro. Siempre que me subo al escenario tengo que desplazarme porque se tiene que usar el espacio, ¿no? No te puedes quedar en un solo lado porque la gente se va a aburrir. Ok, no voy a caminar, me voy a quedar en el lado. Después dije, pues dicen que salto, entonces puedo saltar, ¿no? Desde el lugar en el que estoy, entonces voy a aprovecharme de eso para que digan, ¡ah, güey, sí es cierto, salto muy alto! No salté tampoco, porque no iba a usar como estas herramientas, o sea, no iba a seguir como en esta zona de confort. Estaba todo en exponerse, ¿no? En decir como, entonces, ¿qué demonios voy a hacer? Y de ahí viene entonces estar como buscando, ¿no? Estas mismas influencias externas, creativas de otras partes para saber entonces a qué voy, ¿no? ¿Cómo me estoy exponiendo sin estar como en una situación donde nada más es como, pues nada más no voy a hacer nada y a ver qué pasa, ¿no? O sea, tiene que haber también un proceso de construcción, de configuración o algo así, ¿no? Como quitarte todos estos... otra grosería, perdón. Quitarte todos estos movimientos feos, que no son feos pues, pero quitarte esta idea de siempre estar haciendo lo mismo, en lo que te encasillan, que luego llegas y dices, ah, mira, ya sé qué va a hacer, ya sé que va a saltar, ya sé que se va a parar de mano, ya sé que va a hacer esto. Entonces, así como pasó con Baki y Make-up A, fue como, de pronto dije, pues entonces voy a hacer un movimiento, no voy a hacer una danza en la que no voy a hacer las cosas que saben que sé hacer. Y entonces de ahí ya fue cuando salió como este trabajo que al terminarlo fue una experiencia religiosa,
Referencia a la música, sí, claro, también todo está conectado. Entonces de ahí, después de lograr, ¿no?, como esta coreografía o este trabajo, fue como la parte difícil, que es como de estoy como expuesto, estoy en una zona donde no estoy como cómodo, salgo de mi zona de confort y me meto como en problemas que yo mismo me estoy poniendo, y de pronto en escena es como ¿qué estoy haciendo? Era... sí te dan ganas de llorar de pronto porque no es seguro, o sea, estar como uno siendo un poco de atención sin como querer serlo del todo, o sea, no sé si les pasa, pero de pronto bailar no es en sí como véanme, denme como autoestima o algo por ese sentido, de pronto se vuelve como complicado, pero ya me salí del tema, perdón. Entonces después que acaba la coreografía ya es como que luego sí me llegan a decir, no, estuvo chida, y yo fue como de, ¿en serio? ¿Seguro? Sí, me gustó, estuvo bien, y así de, wow. Y entonces de pronto ves que de esta forma como tan expuesta de estar, estás como viendo, ¿no?, otras posibilidades que hay que no habías pensado, porque te quedas como encasillado en una sola cosa, ¿no?, tu proceso creativo o algo así. Entonces la búsqueda de estas como influencias externas a mí me funciona muchísimo en la parte de eso, en la parte del manga. Entonces al mismo tiempo el mismo autor usa los mismos dibujos para hablar, ¿no?, de cosas que uno mismo va pasando, con las que te llegas a identificar. Ese caso es el de Retsu, el peleador chino que lleva 400 años de entrenamiento chino y está peleando contra un cavernícola que revivieron, iba perdiendo. Entonces de pronto en el momento como de más vulnerabilidad y donde sabe que ya se lo van a comer, porque si pierdes con el cavernícola te comen, ya sé, así de extraño es, empieza a aprender, ¿no? A aprender que mientras tenga sus habilidades y no abandone lo que él es, las cosas van a estar bien. Creer en sí mismo, ¿no? Creer en lo que está haciendo, no dudar de las cosas que él, pues, por las que se ha esforzado y ha estado luchando, ¿no? Y entonces de pronto ya deja de ser una carga y te vuelves devoto a ti mismo, a tus artes. Y entonces sin importar lo que vaya a pasar, sin importar las dudas, sé confidente, cree en ellas siempre y lo lograrás en el corazón de tus artes. Y al mismo tiempo en el dibujo vienen también como simbolismos, ¿no? También atrás se alcanza a identificar el recién nacido, que es como el origen de su ser, ¿no? Y todas estas cosas. Y ahí lo mismo que decía de las líneas en el dibujo, también está como toda la posición, ¿no? Casi en pie, casi juntado, ¿no? El chamorro como más exagerado y estas cosas son las que le dan como ese estilo que sale de lo que estamos como acostumbrados a ver, ¿no? Le da como este poder, este impacto, que es lo mismo que se busca un poquito bueno, al menos yo, en la onda dancística. O sea, no puedes llegar como a buscar nada más estar haciendo como el estiramiento de pierna para decir que eres chido, ¿no? Porque todos lo pueden hacer. Se tiene que buscar como dentro de ti, ¿no? El contenido que tienes, lo que a ti te está haciendo llevar ese movimiento y cómo tú lo estás abordando, ¿no? Esencia, contenido, sentido, más que solamente la forma. Porque al último todos podemos hacer la forma. Lo mismo que había hablado una vez de cómo te dicen que los rusos dan 50 vueltas, que pueden hacer saltos mucho más altos y estas cosas. Entonces, uno que apenas empezó a hacer danza a los 25 años, ¿qué posibilidad tiene contra un vato que lleva desde que nació, no? Y entonces es cuando, más que pensarlo como la forma de decir, no, pues ya, pues mejor ya no hago nada, ¿no? Entonces buscas, ¿no? Estas herramientas, buscas lo que tú tienes, buscas la motivación, ¿no? Que a ti te está saliendo para crear tu poética personal. Y de eso es de lo que va esta piscina. El trabajo de los distintos artistas, como he dicho, aborda como otro tipo de cuestiones. El caso de Itagaki se va más a lo corporal, se va más a las formas, se va más a las imágenes, pero estas imágenes tienen ese contenido. Una posición no es nada más una posición, ¿no? Lleva un contexto detrás. En este caso, la posición del tigre. Hace el énfasis en las manos para que se vea, ¿no? Como de un puño algo puede pasar a un estilo como de garra, ¿no? Si usas la imaginación.
igual la misma posición, ¿no? Una rodillas entre cabeza, puede ser un águila, y y va pasando la mantis, mono, entonces uno va como desarrollando estas cosas, y al mismo tiempo de esas imágenes salen como ideas, que uno dice, wow, si la posición del mono se hace así, imagínate dancística, como pasar de eso a la paja. O sea, lo hago como gráfico para que vean lo que está pasando por mi cabeza en este momento, que es de lo que trata la tesina. O sea, tenemos como estas influencias que son las que nos llevan a crear nuestra propia personalidad, y en este caso pues todo se va a la parte de mezcla. Incluso otra de las cosas que influenció muchísimo ha sido que el mismo autor habla de entrenamientos y de motivaciones, y ha sido como que lo leo, ya no es nada más como de entretenimiento, no ha sido nada más como, oh, está bien chido, dibujo bien perrón, sino que ha sido como, no manches, entrena. Si yo entrenara haciendo danza, tal vez me serviría a mí también. Y desde que vi a Baki corriendo, yo dije, ya también lo puedo hacer. No, esa parte me la salté. Pero desde que empecé a ver como que habla como de estas cosas, de cuando habla de sudar hasta quedarte seco, cuando también se te seca la boca, ¿no? Cuando tus rodillas y tus talones empiezan a doler, cuando vas desarrollando esta fuerza mientras entrenas, los músculos empiezan a doler y tu cuerpo empieza como a sentirse chistosito, vas pues creciendo, ¿no? De pronto todos estos dolores y todos estos esfuerzos se van como convirtiendo en estenema, resistencia, que de pronto sin darte cuenta te ayuda como a crecer, ¿no? A ser más hombre fuerte de acción, será mejor. Y aquí igual Itagaki sigue haciendo como estos trazos con los que pues entiendes como las sensaciones, la sensación de cuando se te queman las piernas porque estás haciendo mucho de estas cosas. En realidad no se le queman las piernas a Baki, pero lo dibuja para que entiendas la sensación, ¿no? Entonces, eso es como lo que he dado, igual la forma en la que hacen los dibujos y todo eso ha sido ha sido una gran fuente de inspiración. Y ahorita nada más he estado hablando de Itagaki, pero en la onda de todos estos géneros que existen y artistas, hay varios como que no se enfocan tanto en esta parte corporal, sino que se van más a lo interno, y esos también han servido como de influencia para la creación dancística y eso. El ejemplo que tengo es otro plano secuencial que es Glorioso contra Muhammad Ali Jr., que igual nada más, sin escribir nada, en los mismos trazos ya te están contando toda la historia, como pum, 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 pum. No, fin de la pelea, no de no, esto todavía no termina. Y igual más posiciones perfectas. De hecho, también aprendí a estirar así desde que no es cierto, no puedo. Esperen. Así como hay otros artistas, se llama Boichi, y también él se va más como por el erotismo de hombres y mujeres. Él sí dibuja hombres y mujeres, pero su forma de trabajar, Boichi es el monito, él no le gusta como que lo vean como persona, él siempre se dibuja como esa cajita chistosita. Entonces él es el autor y cuenta cómo su proceso de creación y todo esto se trata de, con una cámara, tomarle fotos a sus amigos, y estas fotos las convierte en paneles de la historia. Y pues así va Boichi con su cámara, nada más viendo imágenes de ideas que se le ocurren, y le dice a su amigo, oye, pues hazme esta pose, y hazme esta pose, y hazme esta pose, y así. Y después esas poses se convierten en paneles de dibujo. A diferencia de Itagaki, que sí se puso como a estudiar músculos y esas cosas. Pero después de eso, Boichi como que dijo, si Itagaki puede, ¿por qué yo no? Entonces Boichi también empezó a hacer trazos más como definidos, ¿no? E incluso él mismo ha estado como haciendo estudiando, ¿no? Esta onda anatómica y buscando más como la perfección del dibujo. Y pasamos de como estos trazos que son un poquito más sencillos, no están tan marcados como pasa con Itagaki. De hecho se va un poquito más por la onda realista, no tan realista, claro, está, que no se busca eso, pero sí va pues estudiando, ¿no? Y se va notando, igual también toma la influencia de Itagaki para buscar como esa parte de entrenamiento, ¿no?
y entonces va buscando, ¿no? Cómo se hacen estos pliegues o estas cosas en el cuerpo y lo va estudiando, lo va dibujando y va siendo perfecto hasta llegar a este tipo de escenas. O sea, ¿qué necesidad tiene de hacer todos esos trazos de las piedritas de los edificios de atrás cuando toda la atención se está centrando aquí? O sea, eso es dedicación, eso es amor a lo que se está haciendo. Y como he estado diciendo, esas mismas influencias se han ido dando como lo que he ido haciendo dancísticamente, como que de pronto ha sido como de, si puedo estar haciendo eso, entonces qué necesidad tengo de que este solo dedo esté moviéndose aquí abajo. Y de pronto esos detalles se empiezan a volver como importantes, ¿no? Fuertes, empiezas a ver como esas cositas que hacen que hagas cosas que de pronto a ti mismo te digan como, bueno, no sé qué puede ser eso, se ve bien chido. Entonces, pues sí, es un tema tranquilo, pues dejé la cosa fácil, muchos golpes, claro está, pero muy bien dibujados, muy hermoso, ¿sabes? Es violencia bella, violencia y sí, creo que sería todo. Les dejo estas imágenes porque son hermosas y terminamos con Boichi. Gracias. Entonces tú, o sea, sí entendí, pues. Quiero que lo reafirmes, lo digas. Tu tesina habla de todos los mangas que han influido en tu educación dancística, o sea, solo hablando de ti, como a mí esto y estos procesos los relacioné con esto que me están enseñando o ni les hacía, o me dio sentido hasta que los vi en el manga, que es lo que me gusta, y eso ha formado mi carrera a mí, o en general así como una cosa de estética que se ve en los mangas que aparece en la carrera que no nos damos cuenta. ¿Cuál podría ser pues solo tu proceso, o si lo vas a meter como en general una estética en la danza como en todos, aunque no tengan, por ejemplo, aunque yo no lea anime, como mira, hay una línea ahí entre esto y esto, ¿cuál sería? Pues fue hasta que Villa me dijo que podía hablar de algo que me gustara, que fue cuando dije, mira, si entonces veo mangas, podría basarme en eso. Hasta que Villa me dijo fue cuando me di cuenta de que es arte. O sea, yo solo lo leía por entretenimiento y estoy agarrando todos los mangas y animes que conozco para hacer como la historia. Y eso es como complicado porque me llené de muchísima información. O sea, tengo como 40 y algo de artistas, nada más de mangas, y cada uno tiene como distintos mangas que he estado haciendo. Nada más de Itogure son 8 o 9, y cada uno de unos 300 tomos o algo así. Entonces, sí, creo que como que me saturé de información. Y han ido saliendo más, porque ahorita Boichi es reciente. A Boichi apenas lo conocí hace como 2 meses y también lo he estado como ya investigando y diciendo, eso también está bien para la tesina. Entonces he ido agregando y agregando y agregando, pero creo que no debería estar haciendo eso, ya lo entendí, sí. Y se me fue, aquí iba. El proceso creativo, sí, en general sí ha sido como la cosa que más me está ayudando como para relacionarlo con la danza. O sea, sí, desde que me dijo eso Villa, sí he estado como ya muy atento a ese tipo de detalles y cosas. Ya no es nada más de leer el manga porque es entretenido, ya es como de verlo y de ahí decir, ¿no? Como de pronto, wow, eso está bien chido, si lo bailara se vería más chido todo así. Y al mismo tiempo no se trata también como de crear esa dependencia nada más de estar viendo estas cosas y decir, sí, pues entonces ya lo único que voy a hacer va a ser basado en lo que estoy viendo en los dibujitos, ¿no? Porque también pues, no está como chido encasillarse. Creo que la idea va un poquito más a buscar como la motivación y las referencias externas, no nada más en un solo término, ¿no? Trama o algo así. O sea, es como decía Chuck Jones, el papá de la animación. Él decía que siempre busques como motivación, y la motivación está en todas partes. Entonces no te puedes cerrar como con la música, decir que solo escuchas metal o algo así, ¿no? Porque hay otro montón de cosas que te van a influir, ¿no? En tu crecimiento. Y pues mientras no te cierres vas a ir buscando eso. Y yo ahorita, por ser la tesina del manga, que ya está muy saturado, pues no voy a meter otras cosas. Pero al último a lo que va sí es como a estar buscando pues externamente, ¿no? Las formas, las cosas que a ti te funcionan para crecer y no encasillarte nada más en que si estoy haciendo danza solo voy a buscar las cosas de danza.
O sea, si soy bailarín, solo voy a tener puros bailarines de los que me voy a influenciar o algo así. Si soy bailarín, solo voy a hacer como obras basadas en la danza o algo así. O sea, yo estaba como en buscar externamente, ¿no? Y crear como estas cosas. De hecho, cuando hice esto, todo empezó como con eso de, como esa duda, ¿no? De decir, es que es manga, ¿no? O sea, la gente se va a burlar de mí porque son caricaturitas y yo, pues, ¿cómo voy a estar haciendo esas cosas? Para que de pronto, hace una semana conocí el caso de una chava de literatura o algo así que hizo una tesis basada en Naruto. Y solo se basa como en 20 capítulos de Naruto para hacer toda la tesis. La sociedad bélica o algo así se llama, y le fue bien y es una buena tesis. Entonces, pues al último, más que decir que todos tienen que estar viendo manga o leyendo animes o estas cosas, lo que quiero decir es más que busquen, ¿no? Las cosas que ustedes, pues al último, si les gustan, si les atraen, y de eso ustedes pues vayan sintiéndose bien, ¿no? Abrácenlo, mientras, así como pasó con Renzo, abracen las cosas que ustedes los mueven y de eso partan. Entonces, eso sería la respuesta. Esos rompimientos, pues, ¿no? Porque yo a lo mejor pienso, porque no te creo, por eso no lo hago, pero está bien, tú me lo dices que hay que hacer frases, pues ahí te van tus pinches frases, pero no te creo. No sé por qué, por eso digo, bueno, este campo, en cuanto a esta cuestión que le dicen transversal, ¿no? De que el maestro, pues, no es quien tiene la verdad, sino yo la estoy encontrando, pues, ¿no? Y sí, pues hay que mover el espacio, pero ¿qué pasa? Entonces yo digo aquí, pues ya puedo yo llevarte a otros lugares, por ejemplo el luto, ¿no? En donde lo mínimo es más, ¿no? Y el tiempo pasa distinto por lo mismo, y entonces entre menos te muevas, más se mueve, ¿no? Son como estas contradicciones que tienen en eso, ¿no? Entre menos te muevas, pues obviamente
día, ¿no? A que estés todo el tiempo en este flujo, ¿no? Entonces empiezas a hacerte cuestionamientos y yo digo, ahí ya está esta cuestión de que tanto se habla de la poética personal, que pinche de la poética, pero lo que me hace ser, ¿no? O lo que me hace hacer en el día a día, eso soy yo, cabrón, y esa es mi poética. No es, entonces yo ya estoy encontrando aquí hasta un propio estilo. Pues ¿de dónde nacen los estilos? Pues de estas indagaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando empiezan a mezclar, por ejemplo, en la danza contemporánea, los bailarines de Kung Fu? O sea, y que ves además las técnicas que, ¿no? que del chango y que de la matis y diferentes, además, animales dentro de la misma técnica. Y yo he visto bailarines bailando desde ese entrenamiento. O sea, es otro lenguaje. Entonces, ¿por qué no tomar ese lenguaje para crear mi propio lenguaje dentro de la danza? Y seguramente a lo mejor ya existe, pues, ¿no? Porque es una cuestión de contexto, ¿no? De que a un chico de gente lo hace y que mucha gente está dentro de esa cultura. Entonces, ¿no? Entonces yo ya hasta alcanzo a visualizar por qué no un estilo de danza, ¿no? Un estilo de movimiento que tiene que ver con todo esto. Dije, pues ahí está clarísimo que él está planteando desde la corporeidad, desde la danza misma, un propio estilo que lo está llevando así como no sé, pues pongámosle así nada más estilo. Entonces, pues, sí. Y lo que más me agrada, pues es de que su pinche pasión viene desde su ser, pues, ¿no? No desde algo externo. Entonces, aunque a mí no me gusten las chingadas mangas, ya me hiciste entrar, me cae, ¿no? O sea, ya ese mismo a mí me hace interés, tu propio interés. No sé por qué uno ahí se engancha acá, pero cuando hay algo que no, pues me engancho, se estará muy bien todo, pero no es algo que algo, ¿no? O sea, te emocionabas y decías, sí, cabrón, de aquí es, ¿no? O sea, porque efectivamente es tuyo. Entonces, ¿no? Y otra vez igual conmigo, me dices, pues es algo que te gusta, pues ¿dónde estabas, ¿no? O sea, ¿dónde estaba, que dónde estaba buscando fuera de mí? Hola, buenas noches. No, yo te felicito porque creo que es a veces tomar temas de titulación o de una catapulta que te puede dar ese camino profesional en tu hacer dancístico, son esos temas arriesgados. Y así me recuerdas mucho a mi titulación, que fue una obra extraña, que no supe agarrar hasta gente que no era ni de la escuela, y está muy padre. Yo me gustaría ver una propuesta escénica así, interesante, que te clavaras, hicieras un cono y asentaras tus ideas un poquito más. Ya tienes todo, pero pregúntate de dónde nació. Por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿de dónde nació tu titulación? De un videojuego. Fue muy raro, así que un videojuego, ¿para qué? Y mi amigo me preguntaba, ¿de un videojuego? No sé cómo te explico. Fue mi despertar imaginario, creativo, algo. Te tiene también ese identificado. Yo te veo muy identificado con eso. Hasta tu corporalidad, así es. Está golpeado. Tus movimientos así son, tu esencia así es, y eso está padre. Habla la maestra Nadia de la poética que manejamos aquí en la universidad, en la facu, y se me hace muy diversa, ¿no? Pero sí, empieza a ser como un filtro, ya, para que no te quedes como, arriba, y es que también, no, ya me casé, no, y es que también. Entonces empieza como a sentar, clávate como tú eres, como te conozco también, y ya, relájate, deja que todo empiece a caer con el peso que tiene tu trabajo.
arriesga de esta forma o no sé, está muy interesante. Sale, gracias. Sí, pues de ahí. No, es Tesina, pero pues de ahí es de donde estoy haciendo los trabajos. O sea, Arque viene de este trabajo, entonces, pues, ahí va. Sería todo. Muchas gracias por quedarse. A los que se quedaron los 4.